Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Bueno, hoy vamos a estar viendo en este video todo lo que implicaría derivadas direccionales y dentro de este capítulo también vamos a hablar de gradiente. Bueno, lo primero que les quería recordar, ¿sí? Que tengan acá a la vista es, fíjense, la definición de lo que eran las derivadas parciales. Si ven, básicamente lo que tendríamos acá es un límite, ¿no? Un límite normal de una sola variable, ¿sí? Pero quiero que le presten atención a la parte de f de x0 más h y 0, ¿no? Y bueno, lo mismo para la derivada parcial respecto de y, ¿sí? Fíjense que es f de x0, y 0 más h. O sea, lo único que varía de uno a otro es que esta h que posteriormente tenderá a 0 es que cuando es la derivada parcial respecto de x se suma a x0, pero cuando quiero la derivada parcial respecto de y se suma al y0. Bueno, y fíjense que acá lo importante es ver que estas son las razones de cambio de la función z, de f de x y en este caso, en las direcciones del eje y x y el eje y. ¿Está bien? O también lo pueden ver como las razones de cambio en la dirección de los vectores unitarios y y. ¿Se acuerdan que en análisis 1 nosotros cuando hablábamos de derivadas, ¿sí? Hacíamos como una relación directa con la razón de cambio, ¿no? O sea, si queríamos saber, por ejemplo, cómo aumentaba la velocidad, ¿no? Si nosotros nos interesaba saber, por ejemplo, si un objeto iba a avanzar, digamos, en su posición, ¿sí? Lo que nosotros veíamos era ver si efectivamente la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿sí? Era una cantidad que aumentaba o disminuía. Y en base a eso podemos decir, bueno, si tenemos que el vector velocidad, pongámoslo en términos sencillos, apunta hacia la derecha, ¿sí? En la dirección del versor y, entonces el objeto se va a mover en esa dirección. Pero si se movía, por ejemplo, el vector velocidad estaba apuntando en la dirección de menos el versor y, se va a mover para la izquierda, ¿sí? Bueno, fíjense en análisis 1, muchas veces cuando uno buscaba las razones de cambio, ¿sí? Uno decía, bueno, tengo que buscar la derivada, punto, ya está, se terminó. Bueno, ahora el problema es que nosotros en análisis 2 hasta ahora vimos que no hay una derivada. En principio hay dos, las derivadas parciales, bueno, respecto de x y y. Y también puede ser respecto de z, si es una función de tres variables, ¿sí? Pero la pregunta sería, ¿cuál es la razón de cambio? Si en análisis 1 era la derivada, en análisis 2, digamos, cuando tengo funciones de dos o tres variables, ¿qué hago? ¿Cuál es? ¿La derivada respecto de x? ¿La derivada respecto de y? ¿La respecto de z? ¿Sí? Bueno, ninguna de esas. Lo que nosotros vamos a llamar la razón de cambio en general, ¿sí? Después vamos a tener que aclarar la razón de cambio en la dirección de quién, ¿sí? En la dirección de un cierto versor, justamente ahí es donde entra la derivada direccional, ¿no? La derivada direccional de una función en un punto, ¿sí? En la dirección de un vector unitario o versor. Esto es muy importante, recordar que este u es un versor, ¿sí? Su módulo debe ser 1. Es esto. Y si lo miran bien, si le prestaron atención a la definición de derivada parcial, van a notar que esta estructura es muy similar a las derivadas parciales. Es más, recuerden, las derivadas parciales son las razones de cambio de una función de f de x y en la dirección del versor y el versor j, donde el versor y el versor j justamente son eso, versores, de módulo 1. Entonces, fíjense que el versor u puede llegar a ser el versor y o el versor j. Por lo tanto, de la definición de derivada direccional yo puedo arribar a las derivadas parciales usando como versor el versor i o el versor j, ¿sí? Entonces, fíjese que la derivada direccional es como una especie de fórmula más general, ¿sí? Que la derivada parcial, solo que en este caso en la derivada direccional tenemos una dirección genérica que no tiene por qué ser el versor i ni el versor j, ¿sí? Pero recuerden que tienen cierta implicancia entre la derivada direccional y la derivada parcial. Entonces fíjense que es el límite de h tendiendo a 0 de una función. Fíjense que es f de x0 más esa h que va a tender a 0 por la coordenada x del versor. Y después n va a ser y0 más esta variable que tendrá a 0 después por la coordenada y del versor u. ¿Está bien? Y después fíjense que es menos f de x0 y 0 sobre h. Es decir, estas estructuras de la derivada parcial y de la derivada direccional son bastante similares, ¿sí? Entonces, digamos, cómo haríamos esa representación que hacíamos en análisis 1? Decir, bueno, si la razón de cambio era positiva, entonces aumentaba la cantidad. Y si era negativa, disminuía. Y si era igual a 0, no cambiaba. Bueno, fíjense que para funciones de dos variables o más podemos hacer algo similar. Si la derivada direccional, que fíjense que nos va a dar un escalar, ¿sí? Es positivo,
Eso lo que nos está diciendo es que la función aumenta en la dirección de ese versor en el punto x0 y 0. ¿Sí? Es importante hacer esta aclaración, no es solamente decir f aumenta en la dirección de u. Justamente tenemos que aclarar que aumenta, o sea, lo que ocurre, y además en la dirección y en el punto en el que eso ocurra. ¿Sí? Porque quizás en otro punto la direccional, usando el mismo versor, puede que no sea positiva, por ahí es negativa o por ahí es 0. Entonces es importante recordar que si tenemos que dar una respuesta en términos de si la función con la que trabajamos aumenta o disminuye, tenemos que decir aumenta en la dirección de tal versor en el punto tal, ¿sí? No basta con decir la función aumenta y ya está. Y bueno, se imaginan que si la derivada direccional nos da negativa, la función disminuye en la dirección de ese versor en el punto, y si es igual a 0, la función no varía en la dirección de ese versor en el punto en el que estén trabajando. ¿Está bien? Bien, después tenemos el gradiente, ¿sí? El gradiente, ¿sí? Básicamente lo vamos a estar definiendo como en principio uno le suele decir que es un vector, ¿sí? Pero van a ver que eso más adelante se va a quedar corto, en realidad no es eso, ¿sí? Básicamente el gradiente, fíjense cómo está definido acá arriba, ¿sí? El gradiente de f es la función vectorial. Y uno dice, ¿qué será eso de función vectorial? Bueno, ya cuando vayan a la segunda parte, ¿sí? De análisis, ¿sí? Lo van a ver, o por ahí si ya lo saben, buenísimo, genial, ¿sí? Pero no se preocupen, básicamente es una función a la que nosotros le ingresamos, en este caso, una coordenada x y una coordenada y nos devuelve un vector. O sea, las funciones normalmente les ingresamos, no sé, 1, 2, 3 escalares y nos devuelve un número. Bueno, a diferencia de eso, ahora le ingresamos, por ejemplo, en este ejemplo acá, el gradiente, le ingresamos un x6 y nos devuelve un vector, ¿sí? Con coordenada x igual a la derivada parcial respecto a x y coordenada y la derivada parcial de f respecto de y. ¿Está bien? Entonces, acá quiero introducir un teorema que es súper importante y que les va a ayudar y además evitar ciertos dolores de cabeza. Pero como en todo teorema, que ya hemos visto en videos anteriores también, por favor respeten el orden de la implicación. ¿Sí? Fíjense, si una función es diferencial en un punto x6, entonces la derivada direccional, ¿sí?, de la función f en el punto xy para cualquier dirección unitaria u se puede calcular como el gradiente producto escalar el versor o el vector unitario. ¿Sí? Y esto es para todo vector unitario. Esto de acá, ¿sí?, van a ver que hay otro teorema que se parece mucho, ¿sí?, pero que va más o menos de la mano con este, que es el que nos dice que si una función es diferencial en un punto, entonces existen todas las derivadas direccionales en ese punto. O sea, la derivada direccional la vamos a poder calcular para todo u unitario, ¿sí?, en el punto donde la función es diferenciable. Entonces, como les dije antes, respeten el orden de la implicación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si alguien viene y les dice, no, bueno, pero yo calculé que la derivada direccional en un punto x0 y 0 siempre es igual al gradiente producto escalar del vector unitario, para cualquier versor. Es decir, les están diciendo, yo hice esta cuenta y siempre me dio, siempre se cumplió esa igualdad para todo u en un punto x0 y 0, ¿no? Entonces, claro, uno dice, es como decir, si esto vale, entonces vale esto, o sea, ¿vale el recíproco? No, la función puede llegar a ser diferenciable o no. ¿Está bien? Es decir, van a tomarse ejercicios en la práctica en los que le hagan esta pregunta, les van a decir, muestren que se cumple esta igualdad para el punto 1, 1, por ejemplo, ¿no? Y después más adelante les preguntan, ¿es diferenciable la función en el 1, 1? Es como que uno, como les decía, si por ahí no lo piensa bien, ¿sí?, y no aplica bien este teorema, uno diría, bueno, si esto es igual, entonces tiene que ser diferenciable, pero no necesariamente, ¿está bien? Puede serlo, quizás sí, pero no, lo que estaría mal es decir que porque esto es verdadero, esto siempre es verdadero, ¿sí? No, el recíproco, recuerden que no siempre es válido, ¿está bien? Lo que sí valdría es evidentemente, el contrarrecíproco. Bien, entonces la respuesta sería no, la función puede ser diferenciable o no. Bien, ahora vamos a hablar de algo que está obviamente vinculado a la derivada direccional, pero que a su vez suele traer confusiones, porque en los ejercicios en los que vean esto,
van a ver que hay como digamos, como que el contexto del problema en el que les dan para resolver tiene una forma de escribir o de transmitirles la información que puede sonar parecido a este concepto, y a veces no les están pidiendo eso. ¿A qué me refiero? Bueno, dirección de máximo crecimiento y máxima derivada direccional. ¿Sí? En principio, no debería haber confusión con los nombres. ¿Sí? Dirección de máximo crecimiento y máxima derivada direccional. Son conceptos distintos, pero que se relacionan. Entonces, fíjense, tenemos, si es una función diferenciable, acá decía derivable, si estamos hablando de funciones de dos o más variables, recuerden que la diferenciabilidad es, estamos hablando de un concepto más exigente que el de derivabilidad. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en otros videos? Entonces, si tenemos una función que es diferenciable, ¿sí? En un punto, por ejemplo, entonces el valor máximo de la derivada direccional es el módulo del gradiente en ese punto. Y se presenta cuando el versor tiene la misma dirección que el vector gradiente. Bien, ¿qué significa esto? Que el vector gradiente es la dirección en la que la derivada direccional toma su máximo valor. En otras palabras, lo que llamaríamos la máxima derivada direccional de una función es el módulo del gradiente, ¿sí? Y la dirección de máximo crecimiento está dada por la dirección del gradiente. Ahora bien, es muy habitual que cuando hablemos de dirección de máximo crecimiento no les dé bien o no quede del todo bien que ustedes den a esa dirección de máximo crecimiento como el gradiente. Muchas veces lo que van a ver es que esa dirección de máximo crecimiento se termina dando justamente por un versor. ¿Qué versor? Bueno, el gradiente de la función en el punto en el que ustedes sabían que la función era diferenciable, dividido el valor absoluto de ese vector, ¿no? O sea, lo que estamos dando es el vector normalizado, o sea, estamos normalizando el gradiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando lo dimos por un vector por su módulo, lo que estamos transformando es a ese vector en un versor? ¿Está bien? Entonces, muchas veces cuando hablan de dirección de máximo crecimiento van a trabajar con el versor. Pero fíjense que en sí la dirección es la misma, o sea, lo que cambia al normalizar un vector es la longitud del vector. O sea, lo transformamos en una longitud fija de 1, ¿sí? Igual a 1. Pero este versor y el gradiente tienen la misma dirección, ¿sí? Eso ténganlo presente, pero muchas veces van a toparse con la dirección de máximo crecimiento como el gradiente pero normalizado, ¿sí? O sea, dividido su módulo. Bien, entonces eso es la dirección de máximo crecimiento. Ahora, ¿por qué les dije que se relacionaban la dirección de máximo crecimiento y la máxima derivada direccional? Bueno, justamente porque cuando ustedes tengan la dirección de máximo crecimiento y se ponen a calcular la derivada direccional usando como versor a este, ¿sí? Lo que van a encontrar es que esa derivada direccional les va a dar el gradiente. Es decir, que la máxima derivada direccional ocurre en la dirección de máximo crecimiento. Y esa máxima direccional es igual al gradiente de la función en el punto. ¿Sí? Vean que son parecidos los conceptos, no los confundan, ¿sí? Tengan presentes bien que cuando hablamos de dirección de máximo crecimiento hablamos del versor, ¿sí? O sea, el gradiente normalizado, y cuando hablamos de la máxima direccional hablamos de la derivada direccional, ¿sí? En la dirección de máximo crecimiento, ¿sí? O sea, nos va a dar el mayor valor que puede tener esa derivada direccional, ¿sí? Ahora bien, hay otro concepto, ahora lo vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Hay otro concepto que suena parecido, que es la dirección, ¿no? O sea, uno diría, bueno, si este versor apunta en la dirección de máximo crecimiento, ¿qué pasa si yo le pongo un menos a este versor? ¿No? O sea, ¿qué me daría si yo pongo esto con un menos? Bueno, ahí al hacer eso estarían obteniendo la dirección de máximo decrecimiento. Uno diría, ¿no es la dirección de mínimo crecimiento? No, es la dirección de máximo crecimiento. O sea, este versor con un menos es la dirección de máximo decrecimiento. ¿Está bien? Es decir, la dirección en la que la función disminuye su valor más rápido. ¿Está bien? Eso se los aclaro sí porque van a ver que hay ejercicios como este que está acá que hablan, por ejemplo, este ejercicio habla de la temperatura, ¿no? Entonces, fíjense, le dice, supongamos que tenemos la temperatura en un punto. Ah, perdón, antes de eso, si les piden la dirección de máximo de crecimiento, ¿sí? Es este versor con un menos. Ahora, si les piden, ojo con esto,
la mínima derivada direccional, ¿sí? Pues esta es la máxima. La mínima, ¿cuál será? Bueno, la mínima va a ser el gradiente con un menos adelante, ¿sí? O sea, la máxima direccional es el módulo del gradiente y la mínima es menos el módulo del gradiente, ¿sí? Bien, ahora sí. Entonces, supongamos que la temperatura en un punto en el espacio está dada por esta fórmula, ¿no? Que es fíjense que es una constante sobre un polinomio. Donde T, la temperatura, se mide en grados Celsius y X y Z son, son posiciones en metros. Y pregunta, ¿en qué dirección se incrementa más rápido la temperatura en el punto 11 menos 2? Entonces, fíjense, acá no les están diciendo cuál es la dirección de máximo crecimiento. Les están pidiendo algo dentro del contexto del problema. O sea, nos están hablando de cuál es la dirección en la que la temperatura, que es la función que nosotros estamos usando, aumenta más rápido. Entonces, fíjense que si lo relacionamos con el concepto de dirección de máximo crecimiento, lo que nos están diciendo es hacia dónde me tendría que mover yo para que la temperatura, que es mi función, aumente lo más rápido posible. Bueno, justamente esa es la dirección de máximo crecimiento. ¿Está bien? Entonces, fíjense que calcula el gradiente. Directamente se pone a calcular el gradiente, pero esto ya está mal. O bueno, no está mal, está incompleto. Porque antes de hacer todo esto, ¿qué había que ver? Había que ver si la función era diferenciable en el punto 1, 1 menos 2. ¿Sí? Fíjense que esta función es una función racional, ¿sí? Cuyo denominador no se anula nunca. ¿Está bien? O sea que esto, usando propiedades de diferenciabilidad, o si quieren usar la condición suficiente de diferenciabilidad, van a ver que esta función es diferencial en todo R3. ¿Sí? Entonces, en cualquier x y z que yo quiera trabajar, voy a poder calcular el gradiente de esta manera, ¿sí? Y fíjense que, claro, dice el gradiente de la función temperatura va a ser básicamente la derivada de t respecto de x versor y, derivada de t respecto de y versor j y derivada de t respecto de z versor k. Bueno, hace las cuentitas, ¿sí? Derivadas parciales, a esta altura no debería haber problema con estas cuentitas, ¿sí? Llega a esta expresión y dice, bueno, a mí me estaban pidiendo la dirección de máximo crecimiento, o si quieren, dentro del contexto del problema, la dirección en la que la temperatura aumenta más rápido, en el punto 1, 1 menos 2, ¿sí? Recuerdan que es importante siempre aclarar en qué punto me estás pidiendo la dirección de máximo crecimiento, ¿sí? Porque por ahí en otro punto esa dirección no sea la misma. ¿Está bien? Bien, entonces, fíjense que si nos los pedían en el punto 1 menos 2, el vector gradiente lo evalúa, o sea, esto que calculó lo evalúa en el 1, 1 menos 2 y obtiene, ¿sí?, el gradiente en ese punto. Ahora bien, de vuelta, vuelvo a lo mismo. Esto tiene la misma dirección, es la dirección de máximo crecimiento, o sea, este vector apunta en la dirección de máximo crecimiento, pero habitualmente se suele dar al versor, o sea, se suele tomar el gradiente y se lo normaliza. Entonces, fíjense que les dice, de acuerdo al teorema este, la temperatura se incrementa más rápido en la dirección del vector gradiente, que es este que calculo acá, o bien en forma equivalente en la dirección de menos i menos 2j 6k, que es básicamente este vector que les estaría tirando acá, ¿sí? Y fíjense que les pone de forma equivalente en esta dirección o del vector unitario. Y fíjense que es el mismo vector que está acá, pero dividido en raíz de 41. O sea, ese raíz de 41 básicamente es el módulo de este vector, porque lo que hizo acá fue normalizar al gradiente, ¿sí? O sea, si dan el gradiente o si dan al versor que está conformado por ese gradiente normalizado, está bien, la respuesta es correcta. Pero les recomiendo que en base a cómo se los hayan pasado en la teoría, ¿sí? Si les dicen la dirección de máximo crecimiento al gradiente, bueno, ponen el gradiente, ¿sí? O si les dicen, no, mira, está bien el gradiente, pero yo quiero que vos me des la dirección de máximo crecimiento como un versor. Listo, damos el versor. Eso es más que nada para que haya una medida estandarizada, ¿sí?, de la dirección de máximo crecimiento en un punto y no varíe por la longitud del vector, ¿sí? Entonces, al ser un versor siempre es módulo 1 y lo que me interesa realmente de eso es la dirección. Bien, ahora, el ejercicio hacía otra pregunta, decía, ¿cuál es la razón de incremento máxima? Otra forma en la que les podrían haber hecho esta pregunta, ¿cuál es la máxima temperatura que se puede obtener en el espacio? También podrían haber preguntado, ¿cuál es la temperatura? O sea, lo que les estoy tratando de dar con esto es que ustedes vean que esta pregunta, ¿sí? Uno dice, bueno, si me pidieron la dirección de máximo crecimiento, seguramente ahora me van a pedir la máxima direccional. Pero de vuelta, no les van a decir, dame la máxima direccional. Les van a decir, dame, no sé, la temperatura en la dirección en la que esto aumenta más rápido o algo así.
Fíjense, le dice cuál es la razón de incremento máxima. O sea, cuál es, acuérdense, razón de crecimiento, razón de cambio, de incremento. Si le dice razón de incremento máxima, les están diciendo, me estás pidiendo la deriva direccional en la dirección de ese vector, de esa dirección de máximo crecimiento. Es decir, lo que me están pidiendo, acuérdense, entonces es el módulo del gradiente en ese punto. ¿Sí? Que eso les termina dando 5 octavos por la raíz de 41. Y otra cosa que es importante de esos ejercicios es que la respuesta tiene que ser dada con las unidades del ejercicio. Es decir, si me están dando que la temperatura está en grados Celsius, que X y Z están en metros, lo correcto sería decir, bueno, la razón de incremento máxima de la temperatura, ¿está bien? O la temperatura, el valor de la temperatura en la dirección en la que crece más, esta aumenta más rápido, ¿sí? No es 5 octavos raíz 41, es 5 octavos raíz 41 de unidades que serían Celsius, grados Celsius sobre metro. ¿Está bien? ¿Y por qué? ¿Cómo saben esa unidad? Bueno, porque fíjense que el gradiente era la derivada, era una función vectorial que devolvía vectores, ¿sí? Donde derivaban a la temperatura respecto de la posición, o sea que si la temperatura está en grados Celsius, derivaban respecto de metro, de la unidad de, o sea, de distancia, metro. Entonces fíjense que este vector tendría cada uno de esos componentes con la unidad de grados Celsius sobre metro. ¿Está bien? Por eso queda con esta unidad justamente acá, ¿sí? Pero tengan presente que puede haber algún ejercicio, como les mencionaba, que hablen de temperaturas, otros pueden llegar a hablar de profundidad, pero las preguntas que les van a hacer, lo más probable es que sean esto de la dirección de máximo crecimiento o la de máximo decrecimiento o la máxima direccional, pero no se las van a pedir así, sino que se las van a pedir como que la enuncien en términos del problema. Si me estás hablando de la función temperatura, bueno, va a hablar de temperatura. Si me lo están pidiendo en términos de la presión, de la profundidad, lo que sea, va a estar preguntado en ese contexto. ¿Sí? Difícilmente les diga dame la dirección de máximo crecimiento si están usando la función presión, porque les pueden poner indique cuál es la dirección en la que la presión aumenta más rápidamente, en el punto 154, qué sé yo. ¿Sí? No le van a decir eso, pero sí, como les digo, si ustedes interpretan bien de qué función estamos hablando, o sea, cuál es la función con la que uno trabaja, sabe a qué se refiere con esa pregunta. ¿Sí? Bien, y este es un ejercicio de la práctica que con esto vamos a ir terminando. ¿Sí? Y es un ejercicio que lo elegí a propósito porque es interesante el tema de cómo se calcula la deriva direccional. ¿Sí? Cuando ustedes vean la práctica, van a ver que en la práctica esta y en la que sigue, van a ver aclaraciones al principio. ¿Sí? Pero esta aclaración que les hacen es la que básicamente hacían en la anterior, que es esto de que recurran a la definición de derivada direccional en este caso, o de derivada parcial en la práctica anterior, o de diferenciabilidad, solo cuando no quede otra. O sea, en este ejemplo, fíjense que la función con la que tenemos que trabajar es una función a trozos. Y claramente, si es un ejercicio en el que me van a pedir la deriva direccional, no me la van a pedir la deriva direccional en todo x distinto de 0,1. Me la van a pedir en el 0,1. Porque es el punto que está sobre la frontera y en el que el cálculo de esa deriva direccional debe ser hecho por definición. ¿Está bien? Entonces nos piden hallar la deriva direccional en 0,1 para cualquier dirección unitaria. ¿Sí? O para cualquier versor, básicamente. Y nos hace una aclaración. Dice, atención con el caso del versor u igual a 0 más menos 1. ¿Sí? Si ustedes prestan atención, este versor de acá, o sea, acá hay dos versores en realidad. Uno sería el versor j, ¿no? 0, 1. Y el otro versor sería el versor menos j. ¿Está bien? Entonces, esto que tenemos acá, ¿sí? Van a ver que al final mucho no va a influir en el resultado, pero está bueno que presten atención a esto, ¿no? Que cuando uno les pide la deriva direccional en la dirección del versor j, se acuerden que eso era la deriva parcial de la función respecto de y. ¿Está bien? Van a ver que eso lo vamos a necesitar. La del menos no tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay que hacerlo por definición. Lamentablemente no queda de otra. Entonces, escribimos la definición. Fíjese, sería el límite de t tendiendo a 0 de la función evaluada en x, va a ser en 0, que fíjense que acá no lo puse, más t por la coordenada x del versor genérico. ¿Sí? Ojo, esto que yo pongo como ux acá y y acá, estoy tomándolos como si sean componentes de un vector normalizado. O sea, este ux y este y que están acá cumplen que la raíz cuadrada de ux cuadrado más uy cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Eso fíjense más adelante se los voy a aclarar. Pero tengan presente eso. Porque si no habría que poner ux, o sea, si ux puede ser cualquier número, no necesariamente que cumple esa restricción, acá habría que poner ux sobre el módulo del vector u.
sea, con una raíz cuadrada, o sea, va a quedar un choclón, básicamente, ¿sí? Pero recuerden, UX y UY que yo estoy tomando acá, los estoy tomando como las componentes de un versor, ¿sí? O sea, que cumplen que su suma al cuadrado bajo raíz da 1. Menos la función en el punto, que es el 0,1, dividido t. Entonces, fíjense, f lo reemplazo, evidentemente. Fíjense como t tiende a 0, ¿sí? Entonces, todo esto con lo que vamos a estar trabajando acá, vamos a usar esta forma para la función, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que me va a terminar quedando, ¿qué va a ser? Va a ser la función esta, donde en vez de x vamos a tener t por ux, y donde diga y vamos a tener 1 más t por u sub i. ¿Está bien? O sea, nos va a quedar esta cosa turbia. Menos la función en 0,1. Fíjense que la función en 0,1 es 0, por definición de la función que nos dio. Entonces tendríamos este choclito. Fíjense que lo bueno que hay acá es que, como dice que f va a estar evaluado en lo que sería i como 1 más t por u sub i, fíjense que acá como había un menos 1 restado, ¿sí? Este menos 1, ahora lo que vamos a poder hacer acá es hacer tuki, tuki, y solo nos queda t sub i a la cuarta. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, si hacemos esa cuantita del denominador, ¿sí? Y fíjense que esta t lo que va a terminar haciendo es multiplicar a este denominador, entonces nos quedaría esta expresión de acá abajo, ¿sí? Fíjense que adentro de este paréntesis podemos hacer un factor común t cuadrado, ¿sí? Cuando vamos a ese factor común t al cuadrado, nos va a quedar el t al cuadrado por el t que ya estaba afuera, o sea, un t al cubo, que lo vamos a poder simplificar con el t al cubo del numerador, ¿sí? Entonces, nos termina quedando el límite de t tendiendo a 0 de ux al cubo sobre ux cuadrado más t al cuadrado por u sub i a la cuarta. Es decir, esto que nos queda acá, ¿sí? Fíjense que es extremadamente dependiente de quién sea u sub x y u sub i, ¿sí? ¿Esto por qué se los digo? Bueno, porque fíjense, como esto depende de los valores de u sub x y u sub i, uno se tiene que analizar diferentes posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, se puede anular el denominador antes de tomar el límite, me puede llegar a quedar 0 sobre 0 el límite, o sea, como que pueden surgir varias cositas. Entonces yo en principio les pido esto, ¿no? Pido esto, digo, bueno, ¿qué pasa si u sub x no es 0 y u sub i no es más menos 1? Teniendo presente la condición esta que nos decía, che, ojo con la dirección j igual, perdón, u igual a 0,1 o 0 menos 1, ¿no? Entonces, si esto no ocurre, entonces fíjese que este va a ser el límite de una función racional cuyo denominador no se anula, ¿está bien? O sea que podemos asegurar la continuidad de esa función y por lo tanto aplicar sustitución directa para calcular el límite. Haciendo eso lo que vamos a lograr es que, claro, va a pasar que esto va a tender a 0 porque t tiende a 0 y nos va a quedar ux al cubo sobre ux cuadrado, que como es distinto de 0, no tenemos ningún inconveniente y podemos simplificar y nos quedaría un u sub x, o sea, el límite daría u sub x. Pero acuérdense que, como les mencioné antes, u sub x no es 2, no es 5, no es 9. Tiene, o bueno, puede llegar a serlo, pero siempre y cuando la componente y la componente x cumplan esta condición. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si u sub x es igual a 0 y u sub y es 1 o menos 1? Si lo analizan un cacho, en realidad no peligra nada esto. Porque fíjense que si x vale 0, si el numerador ya vale 0, y el denominador estaría valiendo, bueno, fíjense que sería t al cuadrado por 1, siempre, fíjense porque si u sub i es 1, 1 a la cuarta es 1, pero si es menos 1, menos 1 a la cuarta también es 1. O sea, en definitiva este límite sería dando 0 sobre t al cuadrado, que da 0, ¿sí? Porque ya el numerador es 0. ¿Sí? El denominador va a tender a 0, pero el numerador ya es 0, ¿sí? Entonces yo lo que les propuse hacer acá es hacer la derivada direccional en ese más menos j, usando al versor más menos j, bueno, a los dos versores más menos, el más j y el menos j, en el 0,1 y ver si hay alguna diferencia, porque en principio si yo hubiese hecho esto mismo usando ux igual a 0 y u sub i igual a más menos 1, este límite me daría 0, porque nos quedaría u sub x y u sub x valía 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que hago esta cuenta de vuelta, hago de vuelta la derivada direccional por definición, ¿sí? Reemplazo en la función lo que sería u sub x y u sub i, fíjense que en este caso la función queda en 0, 1 más menos t, ¿está bien? O sea que seguimos usando la definición de la función, o sea, la de x cubo sobre x cuadrado, etc. Y fíjense que el límite vuelve a dar 0, que era lo que esperábamos. Entonces, ¿para qué hace esa aclaración? O sea, lo que les quiero mostrar aquí es que haber hecho esta separación en realidad no tiene ningún, o sea, no tendría ningún sentido en principio. Pero el sentido viene para el inciso B.
Porque fíjense que lo que acabamos de sacar es que la derivada direccional para todo versor unitario siempre da la componente x de ese versor unitario. Recordando que el versor u sub x, ¿sí?, tiene que cumplir esta definición. Tiene que ser la componente x de un versor, ¿sí? No se olviden de ese detalle. Entonces, la componente, la derivada direccional siempre me da la componente x del versor unitario. Entonces, el inciso B me preguntaba, ¿sí?, vamos a volver para atrás un segundo, nos preguntaba, nos decía, mejor dicho, que comprobemos que para cualquier dirección unitaria u se cumple que la derivada direccional en ese punto es igual al gradiente producto escalar el versor. Ojo acá, acuérdense de lo que hablamos antes. Entonces, lo que habría que hacer acá es calcular. O sea, nosotros ya calculamos la derivada direccional por definición. Ya sabemos cuánto vale la componente x de u, ¿no? Donde u cumple esta condición. U y cumplen esta condición. U sub x y u sub y, perdón, cumplen esa condición. Entonces, lo que habría que hacer es calcular el gradiente en el 0, 1 y multiplicarlo escalarmente con el versor genérico u. Entonces, cuando ustedes hacen eso, claro, van a tener que calcular el gradiente en 0, 1. Fíjense que la función que nosotros estamos usando, está bien, en el 0, 1, las derivadas parciales, nosotros las tenemos que calcular por definición, ¿sí? Porque justo es en la frontera. Entonces, la gracia para mí de esta parte es que ustedes vean que si les pedían que presten atención al caso en el que el versor u era más o menos j, es porque justamente cuando ustedes la calculan en el versor más j, están calculando la derivada parcial de f respecto de i en el 0, 1. Y esta derivada parcial dio 0. Y uno dice, uy, ¿cómo saco la derivada parcial respecto de x? ¿La voy a tener que hacer por definición? Sí y no. Si ustedes se dan cuenta, ¿se acuerdan que esto nos daba siempre y cuando la componente? O sea, en principio era, después vimos que no, daba igual, ¿sí? Si u x es distinto de 0, pero la componente y es más menos 1, mientras no se cumpla eso, la derivada direccional para cualquier u daba esto. Entonces, fíjense que esta derivada parcial, ¿sí?, es básicamente la derivada direccional en dirección del versor y, ¿sí? Entonces, el versor y tiene como componente x 1. O sea que esta derivada parcial daría 1. No, digamos, no sé, qué sé yo, pero ¿qué pasa si no? Bueno, se puede hacer la cuenta. Fíjense, acá la hice y me da 1. ¿Sí? Acuérdense, las derivadas parciales respecto a x e y son la derivada direccional en la dirección de versores específicos, el versor y el versor j respectivamente. Bien, entonces acá hacemos la cuenta. Entonces, la componente x de la derivada parcial respecto de x daba 1 y la de respecto de y daba 0 en el 0, 1. Entonces, tomamos el gradiente, hacemos el producto escalar con el versor u. ¿Sí? Fíjense que este versor u que estamos tomando también, u x y u y, pero recordando que esas componentes deben cumplir las condiciones de un versor. Entonces, básicamente es hacer esto producto escalar 1, 0, ¿no? Porque la derivada parcial respecto de x en 0, 1 era 1 y la respecto de y en 0, 1 era 0. Entonces, fíjense que nos da esto. Ah, me está dando exactamente lo mismo que me daba la derivada direccional que yo calculé por definición para cualquier u. Fíjense que para cualquier u unitario, ¿sí? Voy a hacer esa aclaración muchas veces porque es importante, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que acabamos de hacer acá es constatar efectivamente que el gradiente producto escalar, el versor, en el 0, 1, siempre da lo mismo que calcular la derivada direccional en el 0, 1, para cualquier u unitario, ¿sí? O sea, comprobamos eso. ¿Y qué podía pasar acá, no? ¿Cuál es el inciso C? Nos preguntan, ¿es diferencial la función ahí? Es decir, nos están llevando a pensar, como yo tenía un teorema que me decía que si la función era diferenciable en un punto, entonces siempre se cumplía esto para todo u unitario, entonces, ¿al revés valdría eso? Bueno, nosotros ya lo hablamos. No siempre. O sea, que esto se dé para todo u en el 0, 1, para todo unitario, que esto se dé siempre, no quiere decir que implique diferenciabilidad en ese punto. Cuidado con eso, ¿sí? Es más, yo acá les hice como un poquito un chistecito, ¿no? En realidad no lo sabemos, ¿sí? No hay que confundirlo. Lo que nosotros sabemos es que la función es si la función es diferencial en el punto, entonces eso implica esta igualdad para todo unitario. Y uno dice, bueno, pero si me están pidiendo la diferenciabilidad y yo no puedo hacer uso de esto, ¿qué quiere decir? No me digas que sí. Sí. Diferenciabilidad por definición en el 0, 1. O sea, hay que resolver todo este límite y ver si hacer. Una carita que seguramente todos tenemos en este momento. Entonces, fíjense que cuando ustedes vayan a hacer esa diferenciabilidad, recuerden, no deja de ser un límite, es un poquito más largo, hay que trabajarlo, pero después no deja de ser un límite.
Pero claro, uno dice, no me es que lo voy a tener que después hacerle sándwich o definición. Bueno, puede ser, puede ser. Pero fíjense, ustedes van a hacer esto, esta cuantita, ¿no? Fíjense que es la función menos lo que sería el valor z del plano tangente, ¿está bien? En el 0, 1, dividido, bueno, x menos 0 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado, ¿no? O sea, básicamente x menos la coordenada x a donde tiende el límite e y menos la coordenada y a la que tiende el límite, al cuadrado y bajo raíz. Bien, entonces nos van a quedar esto, ¿no? Porque fíjense, el f de x y es esto de acá y f de 0, 1 daba 0 por la definición de la función. La derivada parcial de f respecto de x en 0, 1 daba 1, por eso nos quedó 1 por x. Este menos queda porque acá es un menos todo este corchete. Y esta derivada parcial respecto de y en 0, 1 daba 0. O sea que lo que nos sobrevive es solamente esta parte. Bueno, lo que hice fue en el numerador hacer como la resta de estas expresiones algebraicas. Me quedó esto. Fíjense que vamos a poder sacarnos de encima los x cubos y solo me va a quedar el menos x por y menos 1 a la cuarta, ¿sí? Y en el denominador, fíjense, nos queda este término, que es como si fuera elevado a la 1, y va a quedar multiplicado por esta raíz cuadrada, ¿no? Entonces fíjense que esto se suman las potencias, ¿no? Esta raíz cuadrada es un medio, esto es 1, 1 más un medio, da 3 medios, ¿sí? Así nos queda. Pero yo no sé si los mencioné en otros videos, pero acá hay que aplicar un truquito, ¿sí? Les recomiendo siempre probar estas trayectorias. Fíjense, la potencia en el denominador. La potencia del x no se condice con la de la y. Eso en principio no implica nada, pero les recomiendo proponer una trayectoria que lograra que las potencias sean iguales. O sea, que las dos sean ahora, por ejemplo, 4. Entonces propongo esta trayectoria. Evidentemente no es una trayectoria común. Fíjense, yo necesito que me quede efectivamente el x elevado también a la cuarta. Entonces para eso digo, bueno, propongo igual a y menos 1 al cuadrado para que elevado al cuadrado me quede a la cuarta. O sea, como que trato de hacer que ambos términos del denominador sean el mismo término, con la misma potencia, para poder operar entre ellos, ¿sí? Entonces fíjense que al hacer eso nos quedaría así. Pero cuidado, ojo que en el numerador teníamos un menos x. O sea que acá también va a estar el y menos 1 al cuadrado en esta trayectoria, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nos va a quedar es cuando multipliquen acá en el numerador, se van a sumar las potencias, le va a quedar un menos y menos 1 a la sexta, y en el denominador van a poder sumar, les va a quedar el doble de y menos 1 a la cuarta a la 3 medios. ¿Sí? Fíjense que operando con las potencias, ¿sí? Acá les va a quedar como y menos 1 a la sexta, ¿sí? Y este 2, ¿de dónde salió? Bueno, este 2 a la 3 medios, ¿de dónde sale? Bueno, porque este 3 medios se distribuye, ¿sí? En el producto. Entonces nos queda el 2 a la 3 medios por y menos 1 a la cuarta a la 3 medios, ¿sí? O sea que nos queda con y menos 1 a la sexta, ¿no? Porque 4 por 3 medios, ¿sí? Es 6. Acá habría que haber tenido cuidado si, por ejemplo, ¿sí? Este 4 hubiese sido, por ejemplo, un 5 o un 3. ¿Sí? Ahí habría que tener más cuidado con esto por si aparece un valor absoluto o no. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos queda esto. Y bueno, si nos queda esto así, lo que podríamos hacer es simplificar. Y nos quedaría menos 1 sobre 2 a la 3 medios. O sea, bueno, en principio, por una trayectoria hacia 0, 1 me dio esto de acá. Bueno, en principio eso no significa nada. Pero si ustedes prueban otra trayectoria, como por ejemplo esta, x igual a 0, el límite les da 0, porque se acuerdan que en el número ya había una x. O sea, les quedaría 0 por y menos 1 a la cuarta, que ya es 0. O sea que por dos trayectorias diferentes, el límite dio distinto. Por lo tanto, ese límite no existe. Y como ese límite era para averiguar la diferenciabilidad, podemos concluir que la función no era diferencial en 0, 1. ¿Sí? Fíjense, se cumple que la derivada direccional se puede calcular como el gradiente en el punto producto escalar, el versor. Sin embargo, la función no es diferenciable, o sea, no vale el recíproco para esta función. Está bien en el 0, 1. ¿Sí? Entonces, la trampa era como por ahí confundir este teorema y decir, ah, bueno, si cumple esto tiene que ser diferenciable. No necesariamente. Y ahí vimos que eso justamente no era cierto. Bien, bueno, con esto terminamos este video. ¿Sí? Fue un video medio largote. Vimos bastantes cosas, ¿sí? Pero ya en el próximo vamos a estar hablando un poquito de regla de la cadena, ¿sí? Ese probablemente sea un poquito más corto, porque los conceptos que se manejan, muchos ya los conocen un poco, solo que hay que ampliarlos y pulirlos un cachito. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video con regla de la cadena.